Hoy tengo el honor de presentarte y traerte a un ser humano grandioso, espléndido, director de la escuela en la que me formé como coach y master coach ontológico, Jesús Berroterán. Él nos viene a hablar justamente el día de hoy cómo a veces vivir con congruencia en nuestro sentido de vida suele ser algo retador, suele ser algo que a veces nos moviliza tanto que en determinadas circunstancias también lo tenemos que resignificar, porque no es solamente una palabra. Nuestro sentido de vida trasciende esos aspectos. Desde allí, es interesante y bonito mirar lo que nos regala, como la masculinidad versus el machismo tendencial en nuestra cultura latinoamericana, o cómo permitirnos demostrar y integrar nuestro lado femenino. También puede sumar para sentirnos cada vez más plenos dentro de nosotros y dentro de nuestras relaciones. Hoy vamos a ver incluso cómo esa aceptación puede repercutir de manera asombrosa y muy positiva en nuestra vida íntima. Cómo eso, cómo conquistar nuestra masculinidad consciente puede repercutir incluso en nuestra sexualidad. Hoy lo vamos a ver, porque este es otro testimonio de que mientras sale el arco iris, hay que aprender a danzar en la tormenta. Bienvenidos una vez más a otro episodio del Club de las Ovejas Negras, un lugar para hablar, conversar de esas cosas que a veces el bienestar nos pinta de colores muy rosa, pero hoy estamos simplemente para conversar de que a veces ese color rosa a veces puede ser oscuro, a veces puede tindar a otros colores y la vida es eso, todos esos matices. Hoy en especial tenemos a un invitado que me llena de orgullo, me llena de honra tenerlo en este episodio. Director y fundador de la escuela que me formó, pero con una calidad humana, señores, sumamente maravillosa. Un ser humano espléndido de que simplemente hacer una formación con él o estar asesorado en un proceso de coaching definitivamente te ayuda a cambiar tu visión en el mundo. Él es sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, máster en Relaciones Industriales de la UCAP, coach ontológico senior de Newfield Consulting, pero sobre todo un ser humano que lidera y es fundador de una de las mejores escuelas en Venezuela de coaching ontológico, Indelser Consultores. Con ustedes, mi queridísimo, mi coach, Jesús Berroterán. Bienvenido. Gracias por tus palabras, son muy generosas y para mí también es un placer poder compartir este espacio contigo, Asdrúbal. Sabes que también te admiro y te valoro mucho en todo tu proceso de formación y de crecimiento personal. Soy testigo de tu profundidad y tu entrega permanente. Así que de verdad es un lujo para mí también poder compartir contigo. Muchísimas gracias, mi querido Jesús. Hace poco, hace un par de días, prácticamente, bueno, ya casi un mes, nosotros terminamos un programa nuevo. Tuve el lujo de participar de ese programa nuevo, que es, no sabe, si ya el coaching ontológico, las personas que hemos tenido el privilegio de tener el coaching ontológico, hemos llegado a ese momento de decir, bueno, relativamente ya me empiezo a conocer más. Ahora tú le pusiste una mezcla un poco más profunda, que es unirlo con el eneagrama. Te pregunto, ¿qué te motiva a ti como ser humano a estar en esa permanente búsqueda de decir, aún hay más para revelar de mí, aún hay más y aún hay más que puedo enseñar? Porque no solamente te lo quedas para ti, sino que también lo enseñas. ¿Qué es lo que crees tú que ha hecho que esa búsqueda sea como que una chispa permanente en ti? Bueno, fíjate, parte de mi declaración personal, que es algo que trabajamos en los programas nuestros básicos de PFC e incluso en el máster, el hecho de tener una declaración que te dé un sentido de vida. Uno de los aspectos que contempla mi declaración tiene que ver con aprender para compartir. Entonces, todo lo que yo puedo leer, puedo experimentar, puedo aprender de vivencias, de mis propias experiencias, hay como un impulso, yo te diría que inmediato, es una cosa que me aflora así inmediatamente, decir, qué bueno, ¿cómo esto lo puedo compartir con otros? Y en la medida que yo me aproximo a cualquier nuevo conocimiento
o inquietudes desde el punto de vista cognitivo, experiencial, inmediatamente busco cómo hacer para compartirlo con otros. Entonces, yo te diría que forma parte de esa esencia que está en mi declaración y que me da un sentido de vida el poder seguir aprendiendo para compartir. Es como un combustible que ciertamente yo tengo para poder hacer esto, ¿no? Y esta experiencia a la cual tú te refieres, yo la he venido disfrutando y la disfruté muchísimo porque fue una aproximación, ciertamente, una iniciación a este mundo del enegrama, compartiendo con un grupo maravilloso de coach y que por supuesto tú estabas formando parte de ellos. Y de verdad la experiencia ha sido tan nutritiva que nos anima a seguir impulsando y profundizando en estas áreas del conocimiento y del saber. Así que es eso, aparte desde mi inquietud, porque forma parte de mi declaración personal. Mira, mi coach, y desde esa perspectiva también te quiero hacer una pregunta. Hablaste algo que dentro del Club de las Ovejas Negras para nosotros también es fundamental, que es la palabra corta pero de gran significado, sentido de vida. ¿Cuál crees tú que es el mayor reto de obrar en coherencia con el sentido de vida? Fíjate, tú lo has dicho con la pregunta, o sea, el tener coherencia con tu sentido de vida y que eso de verdad marque como tu patrón, marque tu consistencia, el ser riguroso en el término de lo que tú has declarado para ti importante y que tenga ese foco en tu vida. Yo creo que ese es el mayor desafío, ser consecuente con eso, ser coherente con eso. No es quedarte con una declaración simplemente por compartirla, sino que cuando tú la evalúas, tú dices, wow, ¿verdad? Yo estoy actuando consistentemente con esto que he declarado. Fíjate, yo por ejemplo, en mi declaración está el aprender a quererme, que fue algo que ocurrió precisamente a partir de la pandemia. Yo hice una revisión de mi declaración inicial y estando, por cierto, en Bolivia, que ya tenía 4 meses solo en Bolivia, porque no podía venir a Venezuela. Una de las cosas que me llevó a poder sobrevivir, por decirlo de alguna manera, y por supuesto metafórica, fue que en esas circunstancias, ¿qué más podía hacer si no podía regresar, no podía estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, con mi nieto? Era aprender a quererme en esas circunstancias difíciles, que estaba solo, etcétera, en un hotel. Entonces, el aprender a quererme, el aprender, por supuesto, y reconocer que soy un hombre saludable, que próspero, que aprendo para compartir y que vivo en bienestar, eso a mí particularmente me da un sentido. Ahora, no es tenerlo, es ser consecuente en acciones para que eso tenga sentido. Y yo creo que ese es el desafío, Asdrúbal, ser consecuente en tus acciones en función de eso que tú has declarado para ti como importante, como declaración de vida, pues, ¿no? Y ahí, en las acciones, básicamente. Y ahí me suscribo a tus palabras, porque así como él lo pintó como que muy plain, pero realmente fueron 4 meses solo al inicio de la pandemia, donde prácticamente tú dijiste, ya vengo, voy y vengo. 1 semana, 2 semanas. Y voy por 2 semanas, que esas 2 semanas se convirtieron en un largo periodo de tiempo que también tuvo un impacto a nivel familiar, porque pasaron cosas aquí en Venezuela con tu familia. Seguro. Sí, entonces, sí. Aquí también yo te pregunto, desde también parte de este concepto, de esta temporada, que es lo que decimos, que es que a veces a los hombres le cuesta como que conquistar esa masculinidad consciente. Correcto. ¿Cuál crees tú que ha sido tu reto personal, como quien dice, para conectar plenamente desde el hombre que eres, desde el papá, desde el abuelo, desde el esposo, de decir, soy plenamente hombre a pesar de que esté viviendo esto, pero aún así me permito revisarme, mirar y hacer, como tú dices, algo tan valiente como es que resignificar algunas cosas? ¿Cuál crees que es el reto que la mayoría de los hombres pueden estar enfrentando o que tú has enfrentado en ese aspecto? Posiblemente ahí entremos en aguas mucho más profundas, porque en mi proceso de desarrollo personal, mi crecimiento personal,
una de las cosas que ciertamente marcó un antes y un después en mi masculinidad fue aceptar mi lado femenino. Ok. Y yo creo que eso en el hombre como tal es posible que nos cueste mucho aceptar que en esencia tenemos ese lado femenino. Y en la medida que tú te conectas con eso desde tu lado femenino, entonces te permite mostrarte vulnerable, compartir unas lágrimas, expresar tus sentimientos, sentirte frágil, pedir ayuda, pedir apoyo, que desde nuestra cultura, desde la masculinidad, o mejor dicho, del machismo, es como que eso nos los prohíben o no hay un decreto especialmente eso, pero pareciera que la cultura, y sobre todo en estos países más o menos desarrollados, pareciera que nos llevan a que eso es permitido solo para la mujer, ¿no? Correcto. Y de verdad, yo creo que una de las cosas en mi propio proceso personal fue aceptar eso y reconocerme desde ahí, pues reconocerme que me puedo permitir esto, me puedo permitir expresar mis sentimientos, buscar una amiga o un amigo para decirle, oye, mira, no me siento bien, tengo esta inquietud o tengo este pesar. Y eso que lo hacen mucho las mujeres en ese dominio se presta mucho más para conversar sobre lo que les pasa, sobre lo que les ocurre, les acontece. En cambio el hombre, o la mayoría, por ejemplo, reservamos eso. O sea, como que no nos permitimos abrir ese espacio de mostrarnos, bueno, ciertamente afectados por alguna situación. Entonces, yo creo que eso, o sea, para mí fue el aceptar eso y reconocerme en mi lado masculino y en mi lado femenino. Coach, y cuando tú hablas de eso, te pregunto, desde tu experiencia también como coach, incluso de grandes líderes de empresas, de líderes de organizaciones, porque también incluso dentro del amplio programa y del abanico de programas que tienen de ser, también está el coach dedicado a la rama organizacional. Entre el hombre y la mujer, cuando se trata de liderazgo, ¿cómo puede repercutir que un líder de una organización se haga dueño también de ese lado femenino? Se haga dueño de decirte, tengo este lado que es mi lado femenino, tengo este lado que es mi lado masculino, pero soy ambos, los integro y los vivo. ¿Cuáles serían esas ventajas? Por decirlo, en un terreno laboral. Sí, fíjate, yo creo que serían como que proyecta mucho más la imagen de este líder masculino. O sea, yo he tenido mi experiencia de trabajar con presidentes de empresa o vicepresidentes o de alta dirección, pues, ¿no? Y si yo te digo, si tuviera que contar, por ejemplo, con mis 10 dedos, ¿cuándo se ha dado esa oportunidad? Yo diría una o dos, con líderes que se han permitido mostrar ese lado más, por decirlo de alguna manera, más femenino, pues, ¿no? Entonces, cuesta a ese nivel poder mostrar que ciertamente tenemos esa dualidad, pues, ¿no? De reconocernos ahí, porque pareciera que a partir de yo mostrarme con todo ese potencial que ciertamente tenemos desde solo lo masculino, bueno, yo voy a lograr las cosas. En cambio, cuando tú eres capaz de permitirte eso, de aceptarlo y vivirlo, se te amplía tus posibilidades de acción, porque vas a tener una mayor capacidad para escuchar, para ser sensible frente al otro, para poder mostrar inquietudes que posiblemente se vayan de la vista de lo inmediato, sino tener mayor profundidad, mayor significación por lo que hacen la gente que te sigue. O sea, yo creo que son tantas cosas que te aporta el hecho de poder integrar eso, porque bueno, te sientes como un ser completo, pues, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo recuerdo, perdón, un segundito, yo recuerdo una experiencia donde un líder era como que se negaba a todo eso y tenía problemas terribles. O sea, era como un ser de una gran armazón en el cual yo por dentro decía, o sea, en mi conversación privada decía, oye, por este ser, si se abriera un poquito ese espacio,
de vulnerabilidad, de sentirse, bueno, ciertamente conectado con las emociones. Era imposible, o sea, y al final, ese era un gerente general, tuvieron que pedirle incluso que saliera de la organización porque se mostraba con esa dureza. Y entonces yo digo, sí, es una ventaja realmente cuando tú integras ese lado femenino en tu vida. Pues, claro. Ahora, cuesta, sí cuesta mucho, cuesta muchísimo, o sea, pareciera que no nos cuesta pues abrir esos espacios y permitirnos pues, ¿no? ¿Qué crees tú que es lo que más le cuesta? Porque esa es parte de mis preguntas, porque si a nivel laboral tiene algunos beneficios, como bien lo has dicho, a nivel entonces las relaciones también, en las relaciones cotidianas, de pareja, con los hijos. ¿A ti cuáles beneficios te ha regalado el dedicarte a mirar desde la acción y desde la reflexión, desde ese ganar esos espacios de resignificación de tus declaraciones de mayor fuerza? ¿Qué te ha sumado? Si tú lo dijeras, ¿qué te ha sumado a hacer eso? Me ha sumado mayor sensibilidad, el permitirme, por ejemplo, llorar. Yo quiero comentarte a ti una anécdota muy particular. Hace muchos años, hace como 15 años, yo tenía como un bloqueo de que no me permitía llorar. O sea, era algo así que yo quería como expresar eso, o sea, decir, pero bueno, ¿por qué me cuesta tanto? Y podían haberme pasado situaciones dolorosas y es que no me salía una lágrima, Adrúbal. Y fue a través de un trabajo ciertamente terapéutico, que fue algo así como que abrió ese tapón que tenía, que estaba, por supuesto, condicionado a creencias, a juicios limitantes. No te imaginas cuánto estaba ahí, y dentro de esas voces de autoridad desde niño. Imagínate un niño, los niños no lloran, los niños no lloran, los niños no lloran, y eso va creciendo y llegas adulto, los hombres no lloran, los hombres no lloran. O sea, y además de estar en un trabajo como este, tú dices, no, pero eso, y eso te condiciona, Rubén. Sí. Y el permitirme sacar ese tapón, que era básicamente un tapón de esos juicios limitantes, y empezar a conectarme, mira, no tienes idea, yo lloraba y después yo me reía, decía, wow, qué rico es poder expresar con una lágrima un dolor o una situación particular. Y eso pareciera que en el colectivo masculino, eso no es muy difícil que no se permita eso. Y cuando se da es que lo tratamos de bloquear inmediatamente, ¿no? Entonces, eso, y además el permitirme hablar de lo que me pasa, de lo que me ocurre, hablar de mis dolores, de mis penas, de mis situaciones particulares con mi pareja, eso en el masculino es como negado. O sea, el que tú hables con un amigo que tienes una situación particular con tu pareja, eso... En cambio, cuando tú analizas lo contrario, las mujeres te permiten eso, y es totalmente legítimo hablar del exnovio, del esposo. En cambio, los hombres, eso como que, mira, no, un momentico, eso no... Y resulta que ahí está, imagínate, cuánto no se acumula ahí, cuánto no se acumula el de tú permitirte decirle a alguien, oye, mira, estoy pasando por una situación muy difícil con mi esposa, porque tengo esta inquietud, esto no resuelto. Dígame si nos metemos en el tema sexual. No. Eso es casi que un tema prohibido, tabú, eso no se habla. Pero nada, o sea, impresionante, eso es negado, o sea, no se comparte, no se dice, no se expresa. Tiene que haber una conexión muy, muy especial para que tú te permitas abrir una ventanita chiquita en ese espacio. Y para comentarios puntuales, muy tácito, corto y conciso. No se habla más. No se habla más. Impresionante, no se habla más. Y fíjate, bueno, yo tengo muchos amigos, no solamente en el mundo del coaching ontológico y tal, sino
yo también por fuera, o sea, a mí me gusta, yo soy deportista y me gusta jugar tenis, yo juego tenis, tengo amigos del tenis que lo que yo escucho de ellos y los veo que tienen situaciones, a mi juicio, complicadas con su pareja y tal. ¿Y tú crees que se permiten decir, por ejemplo, mira, tengo esta situación mal y yo quisiera? No, o sea, es como que hay una barrera muy, muy difícil. Porque bueno, a lo mejor se van a sentir juzgados, criticados, cuestionados y bueno, su hombría se puede poner en duda. Entonces hay una cantidad de juicios limitantes ahí, Rubén, que no hacen que esto sea posible, pues, ¿no? De que se permitan eso. Y hay un profundo miedo por expresar ese sentir, por expresar esa situación que estás atravesando, ¿no? Entonces, es ahí, pues. Ahora, cuando de repente entonces hay unos tragos de por medio, entonces parece la historia cambia. La historia cambia. Entonces, hay un proceso en el cual empieza a abrirte cada vez más, pero tiene que ser en esos espacios. Así, nada más. Entonces, oye, ¿por qué no poder asumir esto con mayor valentía? O sea, es que de verdad yo creo que hay que ser hombre para permitirse eso, porque hay que tener coraje, hay que tener para hacerlo, ¿no? Sí, y de hecho comparto también con la audiencia que precisamente gracias a la experiencia que vivimos en el máster, gracias a la forma como nos facilitaste, yo también llegué como hombre a esa conclusión de que para ser un hombre completo, consciente, también tú tienes que tener el coraje de decir, esto me duele, y o esto me pasa, o esto me da rabia. Entonces, como dices tú, y esa es la palabra que me gusta, a veces la valentía está escondida en la vulnerabilidad, en algunos espacios. Entonces, y como tú dices, es interesante ver de que quizás ese sentido machista de nuestra cultura nos ha quitado como que ese aspecto de manada o de tribu dentro de los hombres, porque sí existe dentro de las mujeres. Tú ves en las mujeres un grupo más sólido. Y si hablamos del tema de la sexualidad, ellos se dicen absolutamente todo, hasta del último juguete que se compraron. Exactamente, eso es tal cual. Pero en el hombre eso no existe. Exacto, pero en el hombre no existe eso. No existe. Ahora, mira, ¿cuántos temas desde el punto de vista específicamente sexual, por ejemplo, eyaculación precoz o situaciones de no erección, que son condiciones propias, tuyas, mías, de todo ese colectivo? O sea, que tú me preguntes, ¿cuántos amigos míos se hayan permitido decir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por una situación, tú sabes de algo de eso, ¿sabes? O yo mismo haber expresado en alguna circunstancia, oye, mira, tengo esta situación. No, o sea, es así como, no se puede hablar de eso. Es como que ese tapón que tú dices, se pone aquí y tú dices, no se puede, no se te puede ocurrir. Exactamente. Y detrás de eso, oye, a lo mejor hay una fuente de sufrimiento, de dolor, y te la tragas. O sea, es algo así que no te lo permite. Entonces, oye, el fomentar, y por eso a mí me parece fantástico esta iniciativa tuya, de fomentar estos espacios donde los hombres tengamos esa oportunidad de cada vez más tener ese nivel de conciencia de poder transitar hacia otra manera distinta de relación como hombres, pues, ¿no? Como diciendo, oye, qué bueno es poder integrar ese lado femenino, reconocer mi masculinidad y además permitirme mostrarme entonces así, pues, sensible, ¿cómo se llama? Como tierno, que también es algo así como que eso no nos pertenece, y resulta que, por supuesto que sí, pues, ¿no? ¿Cómo ves tú precisamente desde ese lado tierno, desde ese lado de expresar amor, ese cambio que hay ahorita quizás un poco desde el paradigma de que ahorita son los hombres a veces, en muchas oportunidades lo desean, de hecho hay muchos estudios que lo respaldan, son los que se quedan en casa, son los que ahora como que se voltea esa tortilla, son los que son los papás que peinan a la niña, le hacen colita, le hacen moño. ¿Cómo ves tú ese lado de esa masculinidad que ahorita se ha llevado para eso?
Es correcto, y qué bueno, porque fíjate, yo siento que sí ha habido un cambio, yo diría generacional en ese sentido. O sea, mi generación posiblemente no estaba en esa, ¿no? De tal cual, de quedarse en casa, cuidado con los hijos, con las hijas. O sea, sí estaba más presente que la generación de mi papá o de mis padres, pero en la nuestra, o en la mía, estaba como en ese proceso de transición. Hoy en día, yo creo que sí se da mucho más eso. O sea, se da que se comparten, que los roles en algunos casos están invertidos, donde yo observo ahora mucho más hombres quedados en casa, que son amos de casa. Conozco uno bien cercano, puede ser más contemporáneo contigo, que la esposa, por este tema de una transferencia hacia otro país, ella es la que se fue con trabajo, pero él no. Y están en los Estados Unidos y la que trabaja es ella, o sea, la que trabaja ella fuera de la casa, pero el que está trabajando en la casa con los hijos, llevándolos al colegio, haciéndole la comida, bañándolos, es él. Correcto. Y ahí está totalmente invertido. Ahora, pero cuando tú lo escuchas a él, entonces lo escuchas como un hombre sensible, un hombre más conectado con su feminidad. O sea, yo siento que eso se está dando también. Y eso es un proceso y eso me parece que un fenómeno sociológico. ¿Cómo? Tú como sociólogo, eso es lo que quiero ahorita evaluar. Tú como sociólogo, claro, más allá del coach, como sociólogo, esto es un fenómeno raro, porque sí, es raro, pero sumamente sí. bonito también. Porque Sí. ahí tú ves, o por lo menos en mi caso, más desde las constelaciones yo lo veo, desde, como dices tú, de ese padre ausente en una generación, y eso ha repercutido que en las mujeres ciertas cosas. Sí. Ahora, un caso interesante es ver cómo van a crecer esas niñas. ¿Cómo van a crecer esos niños con más contacto con papá, en ese aspecto? Tú como sociólogo, ¿cómo miras eso hacia el futuro? No, yo creo que va a seguir dando cambios interesantes a nivel de la sociedad como tal, porque se está generando un patrón que cada vez más es más generalizado, donde se ha dado ese fenómeno, se está dando ese fenómeno social. Y eso va a repercutir en las próximas generaciones, seguro. O sea, no hay manera de que, además es un proceso que ya no es reversible, o sea, ese proceso se está quedando y cada vez tiene más fuerza. Entonces veremos una población hacia esos sí, niños que están creciendo, posiblemente con mayor sensibilidad. Eso es lo que yo apuesto como sociólogo, con una concepción del mundo y de la vida distinta. Fíjate que ya se está dando un movimiento mucho más ecológico de cuidar las cosas, de no tanto materialismo. O sea, yo creo que se está impactando, que eso lo vamos a ver a futuro, por supuesto. Pero yo creo que por ahí van las tendencias a esas sociedades cada vez con mayor énfasis, donde el hombre es asumido ese rol más masculino, pues, ¿no? Y va a generar cambios interesantísimos en la humanidad, pues, ¿no? Qué bonito. Yo espero que esa proyección se vuelva una predicción y se cumpla, porque de verdad siento que hay mucho por dar, y esta humanidad, como en este proceso de cambio, está conectando con esa parte sensible, a pesar de, como venimos hablando, cuesta. Sí. ¿Por qué crees tú que cuesta tanto conectar al hombre con esa parte sensible? Bueno, por un patrón cultural, yo diría que básicamente es por eso, por un patrón cultural, algo que de alguna manera de generaciones anteriores se fue gestando y hizo un colectivo social donde el hombre se tenía que mostrar de una determinada manera. Y fíjate que, sobre todo en esas edades escolares, el niño que se muestre un poquito más sensible, con más de ese lado femenino, es sujeto a burla, a bullying. O sea, es como que tú no puedes funcionar así, pues. Entonces uno lo ve en las películas, pero yo creo honestamente que eso va cambiando poco a poco. Entonces se están dando ya como más apertura en ese aspecto. No sé si aquí en Venezuela en particular, pero yo lo veo también siguiendo el tema de las películas, en los que pasan como escenas en los colegios.
sea, cada vez más hay como esa apertura a aceptar que podemos ser diferentes, distintos y está bien, o sea, de que cada quien puede elegir su variante sexual y puede conectarse con lo que se sienta cómodo. Yo creo que hay un nivel de conciencia cada vez mayor en ese aspecto. ¿Que todavía falta mucho? Sí, claro, por supuesto, muchísimo, muchísimo. Porque hay como una negación de eso y por eso es que cuesta, pues, porque, oye, si tú eres sujeto a crítica, a bullying, a situaciones que son muy dolorosas, evidentemente tú te pones una careta distinta a la que puede ser tu sentir. Y ahí es donde yo digo, oye, si los seres humanos aprendemos a aceptarnos en nuestras inquietudes, en nuestras apetencias, en lo que queremos para nosotros, oye, vamos a hacer un mundo y una sociedad totalmente distinta. Yo creo que uno de los grandes miedos que tenemos desde el ser hombre, fíjate que no tiene que ver incluso con los otros hombres, es algo que yo he venido analizando, o sea, le tenemos el mayor miedo es hacia la ira que puede haber tenido nuestra mamá, es hacia la figura femenina. Y ese es uno de los grandes miedos que tenemos el ser humano, en lo masculino. Es el miedo a la ira de la mamá, es poner brava a la mamá, porque bueno, imagínate, esa fue nuestra primera, si llamáramos de alguna manera, nuestra primera herida primaria. Era poner brava a mamá. Era algo que definitivamente tenía muchas consecuencias. Entonces imagínate un bebé de 1, 2 años, 3 años, 4 años, cuando mamá se ponía brava, y la mamá de la generación, por ejemplo, la mía, que no es la tuya y no es la que viene, donde posiblemente había una represión, había un castigo, que podía ser físico, incluso. Esta generación de hombres crecimos teniendo miedo a esa ira de mamá. Cuando lo llevamos adulto, eso se traslada a la ira, a la rabia que podemos tener con las parejas, con la esposa, con la novia. Entonces le tenemos terror a eso. Es un miedo y por eso que en broma, y tú lo ves en chiste, sí. Amor, sí, mi amor, no, mi amor. Se hace mucho chiste de eso, pero es que desde el punto de vista de todo lo que ha sido esa historia, se da así, o sea, tú tienes miedo a ver por ejemplo, si es tu esposa brava, molesta, o sea, eso te saca de tu centro, bueno, porque vienes con esa herida primaria, ¿no? Ahí es donde el hombre vuelve a reaccionar como el niño. Total. A decir, ok, aquí tengo que hacer algo para que esto, porque sí, corro peligro, mi existencia corre peligro. Exacto, no, sí, tal cual, le tenemos miedo, y por eso que tú ves esos tipos así bravucones, tal, y cuando está con la esposa, una cosa así que cambian, que son distintas, tú dices, wow, pero ¿cómo se da ese fenómeno? Este tipo que habla y dice y cosas y tira cosas. En la oficina nosotros decíamos en las fiestas, le pusieron la correa, porque está con la esposa. Exacto, sí, es impresionante, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ¿dónde viene eso? Bueno, viene de ahí. Ahora, qué lindo poder entre hombres hablar de eso. Oye, ¿cómo fue la relación con tu mamá? ¿Cómo fue la relación con la tuya? ¿Cómo se dio ese miedo primario? ¿Cómo lo estás llevando ahora? Con tu esposa, o sea, no, vale, yo a mi esposa le tengo terror. Entonces, hablar eso, wow, eso te potencia muchísimo, Aruba. Eso te da un sentido diferente de decir, ya sé de dónde viene, ya lo puedo analizar y puedo hacer algo con esto ahora. Porque no es hacia la relación presente, tiene que ver más con lo del pasado. Bueno. Como todo casi en nuestra historia, somos un producto de nuestra historia, literalmente. Así es, tal cual. Pero eso, en la medida que tú propicies estos espacios, y insisto, voy a ser reiterativo con lo que te comenté anteriormente, este espacio de hablar entre hombres, de que podamos mirar desde diferentes ópticas cómo vivimos esta masculinidad, yo creo que es un aporte fundamental en lo que podemos hacer como, en el caso tuyo como coach también, como master coach, constelador y todo lo que tú has trabajado. Yo creo que es un aporte importante, bueno, central en lo que es apoyar a otros, bueno, en ese sentido.
Muchísimas gracias, mi coach. Y como decimos en las sesiones de coaching, ha llegado el momento de hacer una pequeña intervención. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos. En este pequeño ejercicio es un juego déjame empezar a compartir la pantalla. Es un juego que nos inventamos aquí. Como nosotros en Club de las Ovejas Negras somos a veces medio mal portados, vamos al casino. ¿Tú has ido al casino alguna vez? Sí, claro, Ajá. sí, pues. Fíjate, aquí vamos a jugar a la ruleta rusa. Pero esta es la ruleta de la vida. ¡Qué bueno! Fíjate, ¿qué es esto? Tiene diferentes aspectos, ¿verdad? Salud, sexualidad, dinero, trabajo, entre otros. Y una tarjeta roja. Esa tarjeta roja va a variar también. La idea o de la dinámica es que hablemos un poco de qué respuesta le darías tú a esa pregunta en ese ámbito de vida en especial. Son 3 turnos nada más que le vamos a dar a la rueda. ¿Te parece? Perfecto, o sea que me parece. Respondo a la pregunta, ¿qué es lo que te ha llenado de mayor felicidad en mi vida? La salud. Por ejemplo, en este caso... La salud. En este caso, en la salud. Vamos a ver el primer giro. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, adelante. Ahí empieza a girar. Vamos a esperar un ratico que a veces uno le da como que el botón con mucha fuerza y gira muy rápido. Fíjate. Qué bueno, vale. En esta primera pregunta, ¿cuál es el mayor desafío en el dinero, en el campo de lo económico? ¿Cuál crees tú que es el mayor desafío? Oye, en mi caso particular fue, desde hace, más o menos 15 años, fue el soltar lo que es una relación de trabajo permanente, de lo que llamamos estable, de 15 y último, Ajá. que es lo que se dice, puede tener tu 15 y tu último, a vivir desde proyectos, desde, iniciativas que pudiera ser que generen algún ingreso, de trabajar como coach. Entonces, especialmente el desafío en términos del dinero es tener esa convicción que la abundancia tiene que ver con un sentido de que hay siempre posibilidades, pues. O sea, de que en algún momento puede ser que la cuenta esté bajita y tú dices, tengo el convencimiento de que algo va a ocurrir, y ocurre ciertamente cuando tú lo generas, pues. Sí. Cuando tú lo generas, bueno, no esperar, no. O sea, qué iniciativa, qué propuesta tengo que hacer, con quién tengo que conversar, con quién. Y el universo te hace que las cosas empiecen a pasar. Entonces, el desafío es creer en lo que tú tienes como para ofrecer y ser consistente con eso, desde el ámbito de trabajar de manera independiente. Eso para mí sería ese mayor desafío. Y un desafío que está muy en boga, teniendo en cuenta que ahorita hay mucha gente que está emprendiendo, bien sea desde seguir en su trabajo o que ha tomado la decisión. Muchos de ellos a lo mejor no están escuchando en este momento decir, mira, ¿sabes qué? Me voy por mi emprendimiento, me voy por mi sueño. Sí. Y entonces tú estás marcando de que esa realidad no es solamente de ahorita, esa preocupación no es solamente de ahorita. Ya tú la viviste y hoy en día lograste construir tu sueño, que es es una empresa que funciona y es una de las más reconocidas. Entonces, a seguir echándole ganas. Así es. Qué bueno. Vamos el siguiente giro de la rueda, a ver qué nos dice. Hoy está pegado con el dinero. Interesante. ¿Qué es lo más intenso que te ha tocado vivir en ese plano? ¿Qué es lo más intenso que me ha tocado vivir en ese plano? Siguiendo en la misma orden, en la misma línea que estaba señalando anteriormente, es creerme que en el producto que yo ofrezco, eso tiene un valor, eso tiene un precio. O sea, eso ha sido una de las cosas más intensas, en el sentido de que reconocerte que el servicio que prestamos tiene un valor y tener toda la disposición de decir, yo valgo en función de este servicio que ofrezco. Y es una de las cosas de verdad que más intensas me ha tocado, porque si tú tuvieras un producto tangible, por ejemplo, tú sabes cuánto es el valor
que le puedo dar yo esto dependiendo del mercado, etcétera. Pero cuando das un servicio que es, imagínate, algo que es intangible porque se traduce en una conversación, en que la persona pueda aprovechar esa conversación para activar un darse cuenta, vender ese intangible, wow, o sea, y reconocerlo como un valor es una de las cosas que en mi juicio me ha tocado vivir más intensamente, pues. Y qué bonito porque, como tú dices, a veces ese servicio, si yo lo he llegado a vivir en algunas oportunidades, me imagino que tú también, más que todo por toda la carrera que has tenido, porque estás ofreciendo un cambio de vida. Sí, o sea, correcto. Entonces, eso sí. Llega un momento que tú dices, te das como que, te lo digo porque a veces yo me veo en esa intensidad también, en que dices, sé que esto casi que no tiene precio. Sí. Porque si le colocas un precio es muy caro, pero también entonces está bueno, entonces lo hago al servicio, pero al servicio uno no vive. Entonces, correcto. En ese dilema, a veces esa sensibilidad te puede jugar ciertas trampas. Y Sí. ¿qué recomendación le darías tú a esas personas que están atravesando ese momento intenso que también venden un servicio? Que crean en ellos, que crean en su servicio, que identifiquen en dónde ciertamente agregan valor y que sean consecuentes con eso. O sea, yo creo que esa es la clave. O sea, si tú crees en tu producto, en este caso, el servicio que ofreces, y estás convencido de que eso agrega valor, yo creo que esa es la palanca que te mueve a seguir haciendo eso que haces. Yo tengo una amiga que ella hace ponquecitos de eso, ¿no? Ponquecitos de eso. Y de eso, imagínate tú cuánta competencia no hay en esos ponquecitos. Ahora, tú hablas con ella y para ella esos son los mejores ponqués que es en el mundo. O sea, ella dice, mira, yo cuando ofrezco mi ponqué, yo digo, esto es lo más delicioso que vas a encontrar en cualquier parte del mundo. Ahora, imagínate con esa creencia, con esa convicción que tiene esa mujer, el precio sugerido que ella le pone a su ponqué es algo que la gente lo ve y dice, bueno, no, dame dos, como se decía en alguna oportunidad. Exacto. O sea, pero ¿de dónde está eso en su convencimiento? Entonces, yo creo que por ahí va como creer y tener fe en que lo que entregas, así sea algo físico o un servicio, agrega valor. Y si tú fijas ahí, las posibilidades que tengas éxito son muchas. Muchísimas gracias, mi coach. Y el último giro, vamos a ver dónde nos lanza. Otra vez el dinero. Vamos a ver. Es capaz. Vamos a ver. Este giro como que agarró fuerza. Ah, sí, esta sí vale, ¿verdad? Qué bueno está esto, está buenísimo. Ajá. Fíjate. En el ámbito de los amigos, si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué le pondrías a ese aspecto de la vida? Oye, vale, yo le pondría, bueno, fíjate, el inicio de esta conversación, yo le pondría a mis amigos esa varita mágica que reconozcan su lado femenino, que pueden mostrarte sensible, que puedes mostrarte tal cual como eres, o sea, que ciertamente que sean ellos, pues, ¿no? Y que la mayor trascendencia está en la medida que tú vives en función de lo que tú crees importante para ti, crees necesario para ti, crees que te alegra o te llena o te beneficia de algo. Y en la medida que tú te conectas con ese bienestar, que tú integres eso, yo sería feliz de darle esa varita mágica a mis amigos para que, bueno, sigan en su proceso de bienestar y su futuro, pues, ¿no? Entonces, eso sería lo que, si tuviera esa varita mágica, créeme que se lo daría. Muchísimas gracias, mi coach, por esta ronda en la ruleta. Nuevamente te quiero dar muchísimas gracias por haber participado en este episodio, por permitirte este espacio de vulnerabilidad también, de contar cosas que muy seguramente le van a ayudar a más de uno de los que nos está viendo por YouTube o que nos está escuchando por los diferentes medios. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ti, te deseo mucho éxito en esta iniciativa.
que como te dije, yo la juzgo muy necesaria y voy a estar muy atento a seguirte y ser uno de los oyentes y estar ahí pues para ver cómo funciona todo esto. Así que de verdad muchísimas gracias por pensar en mí, por incluirme en este episodio y bueno, por ser ese ser tan especial que tú sabes que siempre te lo he dicho en un espacio Muchísimas posiblemente gracias, mi coach. más privado, pero que te aprecio, te reconozco y te valoro mucho. Muchísimas gracias, mi coach. Te abrazo inmenso y a los que nos están viendo, nos vemos la semana siguiente en otro episodio de El Club de las Ovejas Negras.